Bienvenidos a Visiones y Versiones, programa de divulgación académica, educativa y cultural de la Universidad Surcolombiana. Visiones y Versiones es un programa auspiciado por la Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social, por la Coordinación Administrativa de Proyección Social y Proyectos Especiales y por el Centro de Producción Audiovisual de la Universidad Surcolombiana. En el programa de hoy nos acompañan maestro y discípulo, el doctor Leonardo Ruiz Méndez, maestro del programa de educación artística, y el egresado Anderson Molano. El doctor Leonardo Ruiz Méndez es docente de tiempo completo de la Universidad Surcolombiana en la licenciatura de Educación Artística. Licenciado en música, especialista en comunicación y creatividad para la docencia y magíster en educación. Cumplió los requisitos para alcanzar el título de doctorado en educación y cultura ambiental. Con su tesis de grado denominada La crisis del habitar, desde el estudio de la escucha de músicas populares, una propuesta metodoestésica y paidagoestésica de ambientalización de la educación. Fue dirigida por el doctor Carlos Alberto Chacón, docente de la Universidad del Quindío, doctor en educación y postdoctor en ciencias sociales, niñez y juventud. Para iniciar esta entrevista, pues contamos con el maestro y el discípulo. Con el maestro iniciaremos el trabajo de recorrer lo que ha sido su desempeño como docente en la universidad, el trabajo de investigación, y con Anderson Molano, el egresado, todo lo que tiene que ver con las travesías en los semilleros de investigación hasta llegar a la tesis meritoria. Bienvenidos, maestro Leonardo Ruiz y apreciado Anderson. Maestro Leonardo Ruiz, para iniciar, el tema de la tesis de grado implica como muchos ambientes y superficies para la reflexión y para la práctica social y educativa, que tienen que ver con la educación, la sociedad, la cultura y el medio ambiente. ¿Cuáles son esas especificidades que abordó usted en su tesis de trabajo en el doctorado? Bueno, ante todo agradecer al maestro Orinson por la invitación que nos ha cursado. La tesis doctoral surge de una necesidad de reconocernos en medio de la problemática ambiental existente. En el título ya el maestro Orinson, leía las palabras claves o los conceptos que tratamos de desarrollar y tienen que ver con su pregunta. El tema de la ambientalización, el tema de la paidagoestesis y el tema de la metodoestesis. La ambientalización es un concepto que propone la doctora Ana Patricia Noguera, docente de la Universidad Nacional de Colombia, que tiene que ver con el proceso de resignificación de lo que normalmente se ha denominado como educación ambiental. Ella propone que hablemos de una ambientalización del currículo escolar, incluso de la vida misma, para vincular estas problemáticas, pero basado en una propuesta que lanza el filósofo colombiano Augusto Ángel Maya, quien propone una nueva manera de entender esa problemática ambiental, y entonces él no habla del medio ambiente, sino que habla de lo ambiental, y define lo ambiental como las tensiones que hay entre cultura y naturaleza que dejan en evidencia todas estas problemáticas ambientales. El mismo filósofo comienza a hacer un proceso también de resignificación de lo que implica el concepto de cultura, y él nos aporta la idea de que cultura es naturaleza transformada, que cambia radicalmente toda la concepción que se ha venido construyendo en torno a este concepto, pues porque era un concepto muy antropocéntrico de reconocimiento del ser humano en medio de su trasegar y como constructor de significados desde las creencias, las tradiciones, el mismo folclore. La metodoestesis también es una propuesta de la doctora Ana Patricia Noguera,
y ella nos propone que esta metodestesis es el cuerpo como camino o el sentir como camino, como una respuesta al método tradicional de investigación que se ha preocupado por, digamos, recolectar una información para sistematizarla a la manera de números, porcentajes, promedios, que de todas maneras son valorados cualitativamente, pero ella dice que ante toda la problemática de objetivizar el conocimiento, la única manera de salirnos de esa objetivización es a través del reconocimiento del cuerpo y del sentir. En ese sentido, entonces, propone que sea a partir de la sensibilidad, de lo sensible, que se pueda llegar a reconocernos en medio de esas problemáticas ambientales. Y la paidagoestesis es una propuesta del profesor Carlos Alberto Chacón, que tiene que ver con reconocer el cuerpo como aula de aprendizaje continuo y el cuerpo como camino y como compañía en el proceso mismo de construcción del proceso de aprendizaje-enseñanza. Con esos conceptos, entonces, partimos de la idea de poder vincular la parte musical. Cuando yo estuve recién seleccionando el tema de investigación, pues las personas nos encontrábamos en el camino y ya sabían que estaba haciendo el doctorado, entonces me sugerían temas. Y entre los temas que se sugerían, pues tenía que ver con el estudio de las músicas tradicionales, las letras, los ambientes sonoros, y que son pues temas muy, muy importantes de abordar. Sin embargo, todo el aporte que nosotros podamos hacer surge desde la ciudad. Nosotros somos habitantes de ciudad, no habitamos el campo, lo rural. Entonces era de qué manera podíamos nosotros aportar a esta problemática desde la ciudad, reconociéndonos como habitantes de la misma. En ese sentido, entonces, se acogió la idea de estudiar las músicas populares, entendidas como aquellas que son mediatizadas, que son, digamos, difundidas a través de medios de comunicación masivo y que tienen como propósito pues, la industrialización misma de la música. En ese sentido, entonces, abordamos varios grupos de aquí de la Universidad Surcolombiana. Se hizo un proceso de recolección de información que se ha llamado la construcción de la banda sonora, y a partir de toda esa cantidad, digamos, de músicas que los estudiantes nos compartieron, se organizó hermenéuticamente todo el proceso, se interpretó para poder llegar a las conclusiones que se llegaron. Es más o menos el esbozo general de la tesis. Maestro, uno puede inferir que el tema de la ambientalización de la educación es poder ver dentro del aula que hay una serie de sujetos que están inmersos en una diversidad y complejidad cultural, cognitiva, de apropiación del conocimiento y de la cultura, pero que de lo que se trata en realidad es de concebirnos como naturaleza dentro de la naturaleza y no como si estuviéramos dirigidos. Sí, aquí lo que se intenta con el concepto de ambientalización es, digamos, incluso resignificar lo que ha implicado para nosotros desde la construcción de la ingeniería, de la planeación estratégica del concepto de medio ambiente. Porque aquí lo que se ha construido hasta el momento, digamos, pone como una cierta división entre cultura y naturaleza al hablar de medio ambiente, y de alguna manera también, digamos, cosifica la naturaleza, al punto que hemos llegado a denominarla como recursos naturales a la naturaleza. Y resulta que la naturaleza, en el mismo concepto que desarrolla este grupo de investigación que se llama Pensamiento Ambiental Sur, menciona que es la trama de la vida. O sea, en la naturaleza habita la trama de la vida, y cambia radicalmente la concepción que se ha venido dando cuando hablamos de medio ambiente. En ese sentido, la ambientalización lo que trata es de resignificar los procesos de relación que hemos construido con la naturaleza para vernos, como usted mismo lo menciona, dentro de ella y no por fuera. Esa división de la naturaleza pues la relacionan con el mito fundante de la creación plasmada en la Biblia, en donde Adán y Eva son dueños y poseedores del paraíso, pero porque pecan y hacen todo lo contrario, son expulsados del mismo. En ese sentido, entonces, digamos, metafóricamente se habla de esa división
que ha existido entre naturaleza y cultura sin reconocer que es de la misma naturaleza de nosotros provenimos. A propósito de la ambientalización, se constituye como un pretexto para hacerle una pregunta. ¿Cuáles son hoy los ambientes formativos, creativos y propositivos del programa que la Universidad Surcolombiana le ofrece a la comunidad en el campo de la educación artística? Bueno, a partir de este proceso de formación doctoral se creó un curso que se llama Medio Ambiente y Músicas Populares. Ese curso en estos días fue, digamos, actualizado en su título, que está relacionado con la trama de la vida y las músicas populares. Entonces, en el programa, a partir de ese proceso de formación, se ha querido implementar, digamos, todo este aporte de la ambientalización, y es en la línea teórica, específicamente en los cursos de Seminario de la Cultura Universal, Seminario Problemáticas Contemporáneas del Arte y Seminario de Arte e Identidad, que hemos transversalizado el concepto de la ambientalización y, digamos, hemos construido en colectivo una historia de la música desde lo ambiental. ¿Y qué quiere decir eso? Pues que nos veamos en medio justamente de esa naturaleza para poder estudiar las obras, digamos, de los diferentes periodos de la historia de la música, para valorar no solamente su significado social y colectivo, sino lo que ha implicado el proceso de transformación mismo de la cultura en los hechos históricos que han rodeado esa misma construcción de las obras. Ya propiamente en el grupo de investigación Alterarte, en estos momentos estamos desarrollando un proyecto que se ganó con MinCiencias, de jóvenes investigadoras. 2 estudiantes del programa durante un año han venido trabajando en un proceso que ha implicado una transversalización entre la ambientalización de la educación, el agua y la videodanza. Ellas han venido, fueron a 8 municipios del norte, del centro y sur del departamento del Huila, visitaron 30 instituciones educativas, han recolectado una suficiente información, y a partir de ahí hemos, digamos, comenzado a hacer el proceso de sistematización. Bueno, apreciados invitados, vamos a unos compromisos institucionales y ya regresamos con Visiones y Versiones. Gracias por continuar con nosotros en Visiones y Versiones, programa de divulgación académica, educativa, artística y cultural de la Universidad Surcolombiana. Maestro Leonardo, ¿cómo es la presencia de la música en esos procesos de ambientalización? Como materia de estudio, como presencia viva, como puesta en escena, ¿cómo es? Bueno, voy a referirme en primera instancia al tema de la tesis doctoral para poder comprender, digamos, y responder mejor la pregunta. Allí las músicas populares se relacionan con las músicas comerciales, con las músicas que se consumen en los diferentes medios de comunicación. Y entonces allí lo que hicimos, como decía hace un momento, fue recolectar la información mediante las bandas sonoras que los estudiantes construyeron. Ellos realizaron un proceso, digamos, durante un tiempo para preguntarse cuáles eran las músicas que acompañaron sus momentos más importantes desde la infancia hasta la actualidad, en el momento que se estaba haciendo la recolección de la información. Ellos hicieron un proceso entonces de retrospectiva, de memoria sonora. Fue un momento muy importante porque a la hora de la socialización pues recordaban los familiares que ya no estaban, los momentos, los lugares, las situaciones, bueno, los motivos de reunión familiar, y todo eso fue pues importante y aportó mucho. La música que ellos seleccionaron tuvo que ver con esta música popular, esta música comercial que consumen en los medios de comunicación, y a partir de ahí entonces se logró
identificar que, digamos, las temáticas de las letras de las canciones tienen que ver con el encuentro de los cuerpos, para el enamoramiento o incluso para el despecho. Y los sitios, digamos, los lugares donde se hace mayor referencia a esas letras tienen que ver con las discotecas, los bares, incluso la misma cama, porque en las letras explícitamente se habla de eso en el encuentro de los cuerpos. A partir de esta recolección de la información, lo que se logra concluir es que, digamos, desde las músicas populares se presenta como un desconocimiento de la problemática ambiental. Se enuncia la naturaleza como, digamos, como proveedora de metáforas para reconocer en la figura de la mujer, digamos, toda su belleza, toda su importancia, pero al mismo tiempo, digamos, se comercializa y se industrializa el cuerpo de la mujer para beneficio económico dentro del mismo proceso de producción musical. Eso para hacer referencia, digamos, a la tesis. Bueno, maestro, ahora hay una pregunta que tiene que ver también con los proyectos que ustedes desarrollan, particularmente en el campo de los semilleros de investigación, por lo cual aquí está la presencia del egresado Anderson Molano como uno de los mejores exponentes en el desarrollo de los procesos investigativos. Nos gustaría saber qué significan para ustedes los talleres y qué pregunta le podemos hacer realmente a Anderson Molano de su experiencia vital y de sus logros, por supuesto, significativos y ejemplares. Entonces, yo le doy la palabra a usted sobre los semilleros y usted le hace la pregunta a nuestro querido invitado Anderson Molano. Bueno, muy bien. El programa cuenta con varios semilleros de investigación, entre ellos está Manigua, Idearte, Yempa Musical, Historia Musical del Huila. Este último es donde se ha trabajado, donde Anderson trabajó, digamos, su proceso de investigación, aplicó a la modalidad de grado semilleros de investigación y rápidamente voy a hacer como una introducción de dónde surge la idea. El profesor Jaime Ruiz Solórzano estuvo, profesor del programa de educación artística, elaboró todo un proceso de investigación con el archivo del diario del Huila, que hace parte de la Academia Huilense de Historia. Él en ese proceso de indagación encontró mucha información musical, entonces en alguna oportunidad, en alguna reunión, me compartió, digamos, esa idea y desde ahí surge la posibilidad de crear como tal el semillero. Una vez constituido, creado oficialmente, legalmente, mediante acuerdo de la Facultad de Educación, pues comenzamos a hacer ese proceso de recolección de información propiamente allá en la academia. Se solicitó el permiso, ellos les tocó usar guantes de látex, con tapaboca, con una bata especial para poder, todos esos implementos para poder manipular pues estos documentos que pues van desde 1969 hasta la fecha. En este primer 1968, la primera parte del proyecto que trabajó Anderson, estudió propiamente los años 1968 y 1969. Entonces, pues Anderson, queremos saber cómo fue su experiencia en todo este proceso, que nos comparta, digamos, los logros, los alcances del mismo y las expectativas que hay del proyecto. Hola, buenas tardes a la mesa. Bueno, pues principalmente el proyecto lo construye uno como persona y como estudiante. El proceso de ir a investigar, de ir a indagar esos archivos que parecen perdidos en el mismo tiempo, pero que están ahí y que a la vez están un poco descuidados, ¿no? Es como esas cosas que uno ve, que uno desearía no estuvieran a la intemperie, ese tipo de documentos. Ya después lo que es la categorización y lo que es el análisis de esos datos, pues digamos que trae otro tipo de aprendizajes, cómo usted manipula ese tipo de contenido, todo ese contenido y cómo hace para no perderse, ¿no? En principio el proyecto estaba enfocado para abarcar 5 años de investigación, pero a medida que fuimos trabajando los documentos nos dimos dando cuenta que era mucha información y que ya bastaba con 2 años, con 1968 y 1969. 2 años pues a lo que, no sé, yo llamo la bisagra no solo en el Huila, sino a nivel global, ¿no? Pasaron muchos
eventos importantes en esa época. Y pues en el Huila pues no se escapan, la música tiene muchos matices. Dentro de esos que podemos encontrar en esta investigación, yo resalto hay una concepción de una palabra que el periodista Luis Eduardo Hermosa del diario El Huila en esa época la nombra como DGOI. Él hace una narración de que van a amenizar la fiesta un tal DGOI. Yo leía de Goy, pero ¿qué será de Goy? Y terminé en la conclusión de que él se refería a un DJ, ¿no? Como al principio de la música electrónica en el Huila, pero escrita desde su entender en esa época. Entonces digamos que cosas como esas y nociones como esas hacen que el proyecto pues tenga la relevancia, a veces que no tiene, a veces que es olvidada y a veces que es minimizada hasta por los mismos profesores. ¿Qué reconocimiento logró su trabajo como miembro del semillero, pero también a nivel académico en el programa como requisito de grado? Pues el reconocimiento que me dieron los profes meritorio de la investigación, resaltaron la parte metodológica, que fue muy importante, cómo lograr identificar cada una de esas noticias, volverlas a acontecimientos y encerrarlas en una base de datos en las que se pueden encontrar con facilidad, ¿no? Digamos que ese fue uno de los valores más amplios que tuvo la investigación, más allá de las historias que se pueden encontrar, digamos también de la misma parte sonora, del ambiente sonoro, porque la investigación recopila también todas esas canciones que fueron mencionadas. No eran precisamente parte del ejercicio, pero se seleccionaron y digamos que el lector puede encontrar ahí un listado de música de esa época y si la quiere escuchar, no toda está en internet, pero pues la gran mayoría se puede lograr escuchar, encontrar. ¿Qué noticia en particular le causó impacto y qué pieza musical, por ejemplo, que uno pueda recordar y que esté como en el ambiente cultural? Bueno, noticias varias. Esa que le comento me llamó mucho la atención, la del Digoy, DJ. En general eran como esas que hacían parte de las amenizaciones de fiestas para recolectar fondos para arreglar las vías. Eso me llamaba harto la atención. Aquí en Cándido, la segunda le llamaban Villapolvo, entonces amenizaban fiestas y venía la orquesta local, venía el cantante local y recolectaban fondos para, pues ya sea para la construcción de la carretera o la construcción de alguna caseta comunal. Entonces digamos que desde ese sentido sociológico me llamaba la atención cómo la música también no solo es parte del entretenimiento, sino que es parte también del accionar social, ¿no? Maestro Leonardo, ¿por qué adquiere hoy relevancia para los jóvenes que salen de los colegios del departamento del Huila estudiar educación artística? ¿Por qué puede resultar importante y de impacto para la región que los estudiantes vengan aquí a conocer las travesías y las expediciones musicales del departamento del Huila? Bueno, digamos por propia experiencia incluso, decidir estudiar educación artística es así entre comillas, una batalla personal y familiar, porque muy probablemente al interior de las mismas familias no se comprende la importancia de desarrollar ese tipo de estudios y siempre se hace una crítica a quien decide como tal por vocación estudiar educación artística. ¿Qué puede aportar la educación artística al desarrollo humano? El reconocimiento de vernos siendo, personajes de la vida misma, porque más allá de la razón, del desarrollo de la razón como tal, nosotros somos seres vivientes y sintientes, y por lo cual es a través de nuestra sensibilidad que nosotros nos expresamos. Hay un filósofo italiano, Emanuel Cosia, que dice que nos aporta el concepto de sensibilidad, y de lo sensible, dice que nosotros, lo sensible es, la evidencia no solamente de la forma que cada uno tiene,
digamos, la manera particular como la mirada, los gestos, el color del cabello, la estatura, la manera como somos ante el mundo, sino que es al mismo tiempo la manera como el mundo es comprensible y conocible para cada uno de nosotros. Nosotros desde la educación artística trabajamos esa sensibilidad para poder entender e interpretar la realidad y darle un proceso de resignificación a la misma para poder solucionar los diferentes problemas. A propósito, voy a aprovechar el espacio para agregar algo más, y es la necesidad, a propósito del tema ambiental, digamos, y hay una propuesta que se ha lanzado de que la Universidad Surcolombiana pueda promulgar, así como se hizo en la época de pandemia, la emergencia sanitaria, una especie de emergencia ambiental, en donde desde los diferentes cursos los profesores y los estudiantes estén, digamos, ejerciendo la ambientalización de la educación para aportar soluciones o ideas a esta problemática ambiental. Adicional, comprender que la raíz de todo el problema ambiental está en los procesos de consumo y son en los centros comerciales y en los supermercados donde nosotros estamos definiendo la vida de todos los seres vivos aquí sobre la Tierra. Bueno, maestro, ya tocando los umbrales de la despedida, le agradecemos su presencia en Visiones y Versiones, también a Anderson Molano. Gracias por acompañarnos en esta edición de este programa, y a ustedes. Gracias por acompañarnos y hasta el próximo programa.